Hola, bendiciones a todos. Estamos hoy en Hechos capítulo 9. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén. Hoy leemos la historia de Saulo, la conversión de Saulo. Saulo, el apóstol Saulo, que antes era un hombre que amenazaba y perseguía a los cristianos. Aquí vimos que él vino al sacerdote para preguntar si él puede em, recibir cartas para las sinagogas en Damasco, o sea, para que él pudiera recibir un permiso de perseguir a los cristianos, porque dice aquí, allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén. Este término, en caso de hallar a hombres o mujeres este término es para los cristianos. Los que siguieron al camino son los cristianos, los que siguen a Jesús. Y Saulo ahora pidió permiso del sumo sacerdote en Jerusalén a ir a las sinagogas a Damasco y llevar presos los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Continuamos, versículo 3. Pero sucedió que de pronto en el camino ya cerca de Damasco lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Ok, vemos que Saulo ahora recibió entonces, evidentemente, el permiso del sumo sacerdote para ir a Damasco y perseguir a los cristianos. Pero ¿qué pasó? Pronto en el camino, ¿sí? Cerca de Damasco, a Saulo le rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Imagínate, un poderoso haz de luz que venía del cielo rodeaba a Saulo ahora. Continuamos, versículo 4. Y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Vimos entonces que Saulo fue al camino a Damasco para perseguir a la gente que sigue a Jesús. Y en el camino cerca de Damasco le rodeó una poderoso haz de luz y apareció una voz. Esa voz fue Jesús que hablaba con Saulo. Y él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿Quién eres? ¿Sí? Y esta voz dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Dura cosa es perseguir a Jesús. Jesús dijo entonces que Saulo le persigue a él. Jesús no dijo en primer lugar que Saulo persigue a los cristianos. Claro, eso también hizo. Pero al perseguir a los cristianos, Jesús dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, tú me persigues a mí, dice Jesús entonces. Entonces Saulo temblaba de temor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces Jesús le dijo, entra en la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Vamos a continuar, versículo 7. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Saulo por 3 días no podía ver. Era un ciego por 3 días después de que Jesús se le apareciera con esta luz poderosa y con la voz con la que habló Jesús a él. Él era ciego, ¿sí? Tenían que llevarlo de la mano a Damasco. Y no bebió nada, no comió nada en estos 3 días. Continuamos, versículo 10. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha, allí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Está muy interesante, en esta ciudad vive un hermano, vive Ananías, un discípulo que se llama Ananías, ¿sí? Un hermano en Cristo. Y él tenía una visión. Y en esta visión el Señor Jesús le llamaba por nombre. Y Ananías le respondió, aquí me tienes, Señor. Eso me gusta, sabes, el Señor nos habla. Y allí le habló a Ananías, y Ananías obediente dijo, aquí me tienes, Señor. Él estaba preparado a lo que Jesús se le mandó. Así también debemos de estar preparados, sea lo que dice el Señor Jesús a nuestras vidas. Aquí me tienes, Señor, respondió Ananías. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Entonces Jesús le dio mandamientos muy ciertos, lo que tenía que hacer, ir a la calle llamada la derecha y allí en la casa Judas tenía que buscar a un hombre Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo estaba orando. Saulo, que era ciego, el que perseguía a la iglesia cristiana, el que vino de Jerusalén a Damasco, este hombre era orando. El que era ciego ahora, el que no bebió 3 días y 3 días no bebió ni comió. Continuamos, versículo 12. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos con la que le hacía recobrar la vista. Mira, grande es Dios. Él habló a Ananías para ir a ver a Saulo. Y también Jesús se le apareció a Saulo y él tenía en su visión que Ananías vino y le imponía las manos con la que le hacía recobrar la vista. Entonces el Señor Jesús se le apareció a Ananías y se le apareció a Saulo. Continuamos. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces Ananías se preocupaba porque Saulo era conocido de perseguir a la iglesia cristiana en Jerusalén. Y este Saulo ahora está
en Damasco, donde está Ananías. Él se preocupaba ir a verle y imponerle las manos. Pero Jesús le dijo, no te preocupes. Este Saulo me es un instrumento escogido. Gloria a Dios. Y sabemos que Saulo que se convirtió y que se llamaba Pablo entonces, él escribió muchas partes del Nuevo Testamento. Él predicaba, como dijo el Señor, a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Él era un instrumento escogido. Así también, si tú eres un cristiano, eres un instrumento escogido y debes de hacer lo que te manda Dios. Jesús te bendiga. Continuamos, versículo 16. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Dice Jesús que Él va a mostrar a Pablo lo que significa sufrir por causa de su nombre. Porque, ¿sabes? Saulo, él perseguía a la iglesia cristiana, él hizo mucho sufrimiento a la iglesia cristiana y ahora el Señor Jesús dijo, este Saulo me es un instrumento escogido y que le va a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa del nombre de Jesús. Él mismo va a ser perseguido, dice Jesús. Continuamos, versículo 17. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Aquí vemos que Ananías ahora le llama a Saulo hermano. Eso solo puede hacer el Señor Jesús, ¿sabes? Convertir a una persona que persigue a la iglesia cristiana, convertir a una persona que persigue a la iglesia en una persona que cree en Jesús. Y ahora Ananías, un discípulo de Jesús, le llama hermano Saulo. Sí, y él imponió las manos a Saulo y Saulo recobró la vista. Él fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó. Así es cuando tú recibes a Cristo en tu vida, vas a recibir el Espíritu Santo y bautízate entonces. Así debes de hacer, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo se quedó algunos días con los discípulos en Damasco. Vamos a ver lo que pasa ahora. Versículo 20. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Mira, este Saulo que antes perseguía la iglesia cristiana, ahora lleno del Espíritu Santo, predicaba en las sinagogas en Damasco y afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Amén y amén. Continuamos, versículo 21. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprehenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Amén. Mira, vimos que Pablo predicaba en las sinagogas, afirmaba que era Hijo de Dios, que Jesús era Hijo de Dios. Y se asombraron la gente porque sabían que este Saulo antes era el que perseguía a los cristianos. Sabían que él era el que tenía este permiso del sumo sacerdote a perseguir a la iglesia cristiana. Pero sabes, Saulo cobró más fuerza en el Señor Jesús y predicaba y confundía a los judíos.
que vivían en Damasco, al demostrarles que Jesús era el Cristo. Confundía a los judíos que vivían en Damasco, a los judíos que perseguían a la iglesia cristiana. Estos judíos se quedaban atónitos. Estos judíos se quedaban confundidos. Ellos pensaban que él era en favor de los judíos que perseguían a la iglesia cristiana. Pero no es así, ya no es así. Saulo ya no está en favor de los judíos que persiguen a la iglesia cristiana. Está en favor de los hermanos en Cristo. Continuamos, versículo 23. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes. Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Estos judíos que ahora se dieron cuenta que Pablo ya no era en favor de ellos, que ya no perseguía a los cristianos, estos judíos ahora perseguían a Pablo. Mira, así es. La gente que cree en Jesús va a ser perseguida. Y así es, ahora tiene que sufrir Pablo. Sufrimiento de persecución, porque ahora los judíos se volvieron en contra de él. Ahora los judíos que antes eran sus amigos, con los que antes él perseguía a la iglesia cristiana, estos judíos ahora resolvieron matar a Pablo. Y día de noche guardían la entrada de la ciudad para matarlo, pero Pablo se enteró y los discípulos entonces le bajaron en la noche en una canasta, le bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Entonces Pablo ahora vino de Damasco a Jerusalén. Y allí los discípulos al principio le tenían miedo. No creían que fuera uno de ellos. Pero Bernabé, un discípulo, un hermano, habló en favor de Saulo ante los apóstoles y dijo que Saulo ha visto al Señor en el camino, que hablaba con él y que predicaba con valor en Damasco el nombre de Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. Y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Aquí vemos que Pablo, después de que Bernabé hablaba con los apóstoles, él sí estaba aceptado entre los discípulos, entre los apóstoles del Señor. Pero él hablaba con los griegos y debatía con ellos, y ellos trataban de matarlo. Ellos no creyeron en Jesús, ellos querían matar a Jesús, querían matar a Pablo. ¿Sabes? A veces es necesario debatir. En versículo 29 dice que Pablo debatía con ellos. A veces es necesario entrar en un debate y hablar con la gente sobre la palabra de Dios, debatir con ellos y decirles claramente que no hay otro camino que solamente el Señor Jesucristo hacia el Padre en el cielo. Solo Jesús, que murió en la cruz, me pagó mi precio. Él te puede pagar tu precio, y cada quien que cree en Él es salvo. Cada quien que se arrepiente de sus pecados, que se aleja de sus pecados y se bautiza en el nombre del Señor, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo es salvo. Pero los que no creen no son salvos. Continuamos en el versículo 30. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso.
Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces los hermanos que supieron que los griegos querían matar a Pablo, ellos llevaron a Pablo a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y las iglesias, gracias a Dios, tenían paz en estos días. Probablemente porque Pablo ya no perseguía a la iglesia cristiana. Ellos eran edificadas en el temor del Señor, edificado en el temor del Señor. Así debemos de ser, edificarnos en el temor del Señor, someternos. Sabes, Dios es santo. Hay que someterse. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega, te digo, con Dios no se juega. No peques contra Dios, no mientas, no hagas la injusticia. Con Dios no se juega. Hay que edificarse en el temor del Señor. Y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Por la fuerza del Señor, por el Espíritu Santo, el número de cristianos aumentaba, gracias a Dios. Continuamos, versículo 32. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allí había un hombre llamado Eneas. Sí, había un hombre llamado Eneas entonces en esta ciudad, en Lida, que tenía 8 años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. Gracias a Dios. Mira, aquí en Lida vive un paralítico, se llama Eneas. Durante 8 años, él tenía que estar en la cama. Imagínate, 8 años estás en la cama, estás atado a la cama. 8 años, Eneas está atado a la cama, era un paralítico. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Eneas, Jesucristo te ha sanado. Levántate y arréglate. Y Eneas enseguida se levantó y vieron esto, la gente de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. ¿Sabes? Cuando Dios hace milagros, Él hace los milagros para que la gente vea el poder de Dios, para que la gente se convierta al Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesús. Continuamos, versículo 36. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Dorcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en esos días se enfermó y murió. Entonces lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Leímos que Pedro estaba en Lida, que allí sanó a Eneas. Y como Lida no era lejos de Jope, los hombres de Jope pidieron llevar a Pedro a Jope, porque allí se murió una mujer que se llama Tabita. Y esta mujer ayudaba mucho a la gente, ¿sí? Ella se enfermó y se murió. Vamos a ver lo que pasa ahora. Versículo 39. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí todas las viudas lo rodearon y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces leímos que enviaron a 2 hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente, ¿sí? Había 2 hombres que pidieron a Pedro ir a Jope urgentemente porque se murió
Dorcas, es decir, Tabita. Y ella estaba en la sala. Tabita. Y Pedro ahora se fue a esta sala y allí había la gente, las viudas, que lloraban, ¿sí? Y ellas mostraban las túnicas, los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Ella era de gran ayuda, ¿sabes? En este pueblo probablemente porque ayudaba mucho a la gente. Era una persona, una mujer conocida. Y continuamos en versículo 40. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo oró y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Gracias a Dios, aquí ves que Pedro dijo a todos salir de la sala. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso de rodillas. ¿Sabes? Porque la fuerza no viene de Pedro mismo, sino del Señor Jesucristo. Él sabe de quién vienen sus fuerzas. Él sabe de quién viene la fuerza. Es del Señor Jesús. Entonces Él se puso de rodillas. ¿Sabes? A veces es necesario ir de rodillas cuando tú tienes una pedida, una petición de tu corazón. A veces es necesario de ir de rodillas, no puedes hacer más. Solamente arrodillarte en frente del Señor Jesucristo. Y Pedro se dirigió al cuerpo, oró de rodillas y dijo, Tabita, levántate. Así oró. ¿Y qué pasó? Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Y Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y les entregó viva a Tabita. Mira, Jesús resucitó a Tabita. Pedro, con las fuerzas de Jesús, solamente Jesús puede hacer esto. Levantó a Tabita de los muertos y la entregaba a los santos y a las viudas viva. Gloria a Dios. Continuamos, versículo 42. Esto llegó a saberse en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Gloria a Dios. Tanto como en Lida, el milagro de Eneas, de Pedro, de Jesús, fue un testimonio para la gente de Lida, para que creyeran y se convirtieran al Señor. Tanto como esto fue un milagro en Lida, tanto también el milagro de Tabita, resucitada de los muertos por el Señor Jesucristo, fue un testimonio y dice que muchos creyeron en el Señor aquí en Jope. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.